noches. Buenas noches, ¿cómo están? Mil gracias por estar una vez más en Encontrarte, el poder de lo simple. Hoy con un invitado muy especial que es Hugo Caro, aquí en Medellín, muy conocido por Rock Symphony Productions y bueno, en su labor también como maestro, licenciado en filosofía y bueno, su magíster en educación que aporta a partir, digamos, de su trabajo, no solamente como maestro, sino también como gestor sociocultural. De igual forma, hoy Tati nos acompaña David. Qué bueno. David, que es de Objetivo Musical y también quien va a estar compartiendo con nosotros. Así que mil gracias por acompañarnos un jueves aquí a las 7 de la noche y sin más preámbulo, pues le vamos a dar entrada a nuestro músico invitado el día de hoy. Puro talento paisa. Puro talento paisa aquí. Hola David, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique. ¿Qué más? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo Muy bien, estás? hermano, qué rico tenerte acá. David, antes de que entremos en escena contigo, contarles un poquito a la gente qué es Objetivo Musical y bueno, también por qué estás acá con nosotros. Listo. Objetivo Musical es un proyecto creado por mí y mi primo, en el cual estoy mostrando todo mi avance en la guitarra y como artista. Y a la vez queremos ayudar a otros artistas a que aprendan a tocar la guitarra, a ser unos seres integrales, que sean felices y puedan conseguir todos sus sueños. Entonces, más o menos de eso trata Objetivo Musical. David, y contarles un poquito a la gente también, ¿hace cuánto fue que aprendiste a tocar realmente pues guitarra? Pues realmente yo la tengo desde los 10 años, por desmotivación la dejé mucho tiempo ahí acumulando polvo, pero hace 3 años encontré una academia acá en Medellín, Academia Rock Music, la cual la recomiendo demasiado, muy buenos profesores, y me volví a enamorar de la guitarra. Desde hace 3 años no he parado, todos los días, todos los días practico, he alcanzado a tocar en el hard rock, en teatro, entonces eso demuestra que se puede. Qué bien. Bueno, entonces hoy nos traes un cover de Metallica del álbum del 84 que se llama Ride the Lightning, algo así como Así Monta es. el Relámpago, con una canción muy bacana, ícono del thrash metal, que se llama For Whom the Bell Tolls, algo así como Por quien doblan las campanas. Y esta canción, James Hetfield, el vocalista, se inspiró en un libro muy bonito de Ernest Hemingway, donde pues se habla de la Guerra Civil Española y bueno, eso también hace eco con la pregunta que hoy nos convoca. Entonces, pues nada, David, te damos acá para que nos muestres todo tu talento y bienvenido Dale. a Alternativa y a este espacio de encontrarte el poder de lo simple. Bienvenido. Gracias, empecemos. Dale, de una.
¡Bravo! Bravo, súper, ¡Bravo! David, excelente. Muy bien, bueno. bacanísimo, muy buen cover, excelente. Gracias. David, gracias por estar aquí con nosotros. Hay algo muy bacano de esa canción y la frase, digamos, de lo que hace parte, digamos, del coro o de lo que trata la canción, dice esto traducido al español. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Así que mil gracias, David, por estar acá y bueno, esperamos vernos por ahí y seguir ahí en contacto contigo y cordialmente invitado dentro de 8 días también, listo. Muchas gracias. Gracias a los que están. Feliz noche. Un abrazo, Gracias. hermano, cuídate mucho. Bueno, seguimos acá y como ya es costumbre, pues hacemos también la frase, digamos, del espacio de hoy. Le voy a pedir el favor a mi esposa para que la lea. Regáleme un minutico que esto hace parte también de estar en el en vivo. Un momento. Listo. Bueno, y dice así. Un momento, espérate un tico, la ponemos por acá. Listo, ahora sí. Ahora sí, dice así. Los hombres deberían saber que del cerebro y nada más que del cerebro vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones. Hipócrates. Hipócrates, imagínate que decía esto por allá en el siglo IV antes de Cristo, y este es el juramento de Hipócrates también cuando lo leen los médicos cuando se gradúan, y bueno, hoy tiene que ver mucho como en esa sociedad enferma en la que nosotros vivimos,
y que todo el tiempo nos están batallando pues con medios de comunicación, con fake news, con noticias que no son reales, y eso causa en nosotros pues una disociación y muchas veces como no entender realmente cuál es el mensaje. Y bueno, hoy tenemos a Hugo Caro, que pues nosotros siempre cuando invitamos a alguien acá, nosotros no somos los que formulamos las preguntas. Aquí este programa o esto que hacemos es muy diferente a lo que normalmente hacen en otros espacios, que es normalmente el que entrevista pone la pregunta y pues la persona tiene que responder. Aquí no, aquí es el invitado quien pone la pregunta y a partir de esa pregunta nos vamos yendo. Entonces, vamos a colocar acá en el en vivo a Hugo. Hola, Hugo. ¿Qué más? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, Hermano, buenas buenas noches. noches. Bacano que estés por aquí acompañándonos, hermano. No, Gracias por hacer. Claro que sí, no, con mucha energía. Siempre es bueno encontrarnos, tanto personal y ahora virtualmente. Y bueno, deseoso de compartir con ustedes el espacio y bueno, pendientes de lo que siga en este momento. Listo, Hugo. Entonces, arranquemos con la pregunta que nos convoca hoy. Y fue esa que tú formulaste. Entonces, por favor, danos el título de esa pregunta y dinos por qué escogiste esa pregunta. No, bueno, yo pienso, bueno, es el papel de los medios de comunicación en la pandemia, ¿cierto? O sea, ¿qué papel juegan en el momento los medios de comunicación frente a este fenómeno mundial? Y si es los medios de comunicación oficiales, que son los que tienen mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional, están haciendo bien el papel, ¿cierto? Eso es como la pregunta, si realmente estos medios están obedeciendo a la verdad, están obedeciendo a la ética, están obedeciendo a informar a la gente, o por el contrario, hay otros propósitos. Quiero compartir una frase de uno de los grandes filósofos de la historia. Se dice que hay tres inmensos, lógicamente Sócrates, Platón, podemos unificarlos pues, a los dos, porque Platón escribe sobre Sócrates. Otro muy grande es Aristóteles, es un hombre que escribió de todo, es de los que más textos de diferentes ámbitos, en el ámbito de la ética, en el ámbito de la política, en el ámbito de la moral. E incluso recordemos Ética Nicómaco, un texto maravilloso. Pero hay otros también desde la modernidad y mucho más acá. Y hay uno grande, que más allá de la discusión política, si estoy a favor, no estoy a favor de la lectura que hace la historia, pero indudablemente un genio de la filosofía es Carlos Marx. Y Carlos Marx tiene una frase maravillosa y se las comparto. Dice: no es la conciencia del hombre la que determine su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Entonces, desde ahí se abre toda una discusión sobre qué está pasando frente a un fenómeno como el que estamos viviendo hoy y frente al ámbito de lo social, ¿cierto? O sea, lo social, cómo está determinando hoy por hoy una mirada negativa de lo que se ha construido a través de la historia, ¿cierto? Porque lo primero que se pide cuando se habla pues, del virus como tal es el distanciamiento social. Entonces, cuando hablamos de un distanciamiento social, estamos perdiendo también el contacto social. Y por ende, sabemos desde el ámbito médico que hemos escuchado que lógicamente hay que mantener un distanciamiento por salud, que implica para la psiquis y que implica para el ámbito emocional, que implica para el ámbito social ese distanciamiento. Entonces, la pregunta que se realiza es, mirándolo desde una perspectiva crítica, es reconocer que existen diferentes visiones sobre lo que está sucediendo en el mundo. Que lo mencionaste ahorita, hay una cantidad de fake news, una cantidad de noticias falsas que también rayan con la conspiración y rayan con unas posiciones muy radicales, incluso antiéticas
y, y algo fantástica, ¿cierto? Pero también existe otra posición muy peligrosa y es que es como que era una verdad absoluta sobre lo que está sucediendo en la pandemia. O sea, no habría la posibilidad de discutir ni siquiera las noticias oficiales, porque esas noticias oficiales se han convertido en la única verdad. Y yo creo que ahí es el problema. O sea, cuando una noticia o los noticieros todos prácticamente publican lo mismo, tú ves un noticiero como una serie de noticias desde Estados Unidos, desde Europa y Latinoamérica, y lo que cambia es mínimo, prácticamente es el mismo discurso, con unos titulares muy amarillistas que generan miedo en las personas, que generan pánico colectivo, y que uno empieza a mirar que por otro lado se dicen otras voces, otras maneras de ver el fenómeno y son señaladas, son calladas, incluso utilizan el término que utilicé ahorita, conspiranoico, para desestimar la posición alternativa que tiene que ver con lo que ustedes realizan. Es peligroso. Yo creo que lo que está pasando en el momento es muy peligroso porque se está quitando la posibilidad de que la persona genere una lectura amplia de la noticia relacionada con la pandemia y que pueda tomar posición crítica. Entonces, cuando la persona toma una posición distinta al medio masivo de comunicación, de inmediatamente es señalado pues de una manera despectiva. Entonces, yo creo que los medios de comunicación tuvieron el momento histórico para haber cambiado el mundo, para bien. Por ejemplo, no vimos unos medios que estuvieran trabajando de manera ardua en cómo mejoro mi sistema inmune, por ejemplo. Total. Cómo mejoro mi sistema psicológico y emocional. ¿Qué deportes debo realizar? ¿Qué comida debo comer? ¿Qué actitudes ante la vida debo tomar en el caso de la pandemia para yo empezar a adquirir unas defensas naturales? Pues que la enfermedad siempre ha hecho parte de la humanidad. Nosotros no podemos concebir el mundo sin la enfermedad. Es un asunto que va ligado. Pero entonces, como humano, pues, y como especie, hemos luchado con las enfermedades a través de la historia. Vivimos entre virus, entre bacterias, entre hongos. Entonces, por tal motivo es ese momento histórico, creo que lo desperdiciaron simplemente con la intención de generar un pánico colectivo, porque si bien uno no podría decir que hace parte de un plan maestro, de un suprapoder, sí podríamos decir que en el fondo lo que uno observa es simplemente un sistema capitalista que lleva a que los medios, mientras más amarillistas son y más pánico generan, pues más venden, más generan movimiento en redes sociales, más la gente expresa su conformidad o inconformidad, y eso ha llevado a que incluso esa generación de miedo y terror día a día va perdiendo fuerza. O sea, lo que apenas vienen haciendo hace muy poco, que es la conciencia individual y la conciencia social, que todavía no tiene la fuerza suficiente, se concentraron en la generación de miedo y de terror, donde las personas, muchas ya, no están creyendo en ese proceso de generación de miedo. Entonces, la pregunta era más que necesaria porque es que estamos en la pandemia y esto ha llevado precisamente a utilizar estos medios alternativos de comunicación. Yo los utilizo todos los días con mis estudiantes, con mis clases, y también invito a mis estudiantes a que miremos las noticias de una manera crítica, o sea, de una manera consciente, reconociendo que existe un virus, reconociendo que existe un problema mundial relacionado con la salud, pero que también existen un control informativo y existe una repetición constante de la información para generar ese terror colectivo y ese pánico, que en el fondo lo que está haciendo es incluso creando lo contrario. Ya en el momento pienso que ya la gente no está tan asustada, la gente está saliendo, la gente está haciendo un momento, ya es momento de empezar a mirar otras alternativas. Algo distinto. Y ya la gente está haciendo un momento, no, cuidémonos, pero hay otra forma de ver el mundo.
Entonces, incluso voces, expertos científicos, por ejemplo, en España se reunieron muchos científicos y médicos diciendo, teniendo otra visión distinta, por ejemplo, a la que propone la OMS, médicos disidentes, que han llevado a que la ciencia tiene que obedecer a la verdad, pues, y no a unos intereses. Entonces, creo que el rock como tal, el metal como tal, la filosofía como tal, tiene que dar unas herramientas artísticas, estéticas, cognitivas, para mirar con mucho cuidado la información que nos llega. Hugo, vos hablabas ahora de la conciencia individual y social, o crear conciencia colectiva. Saliendo, digamos, de ese rol tuyo como maestro, con los chicos ahí en el colegio, ya hablando del Hugo que está en casa, con Sofía, con la señora, con la familia, ¿cómo asumir ese tema de la pandemia con todo este tema de los medios de comunicación? Entonces, ¿cómo vos ahí vas generando también ese impacto de ver las noticias con criticidad y verificar la fuente y demás? Sí, lo que pasa es que, lógicamente, uno en familia lo que busca es tener una información más crítica. Saben que mi esposa también es licenciada en filosofía y magíster en educación, pero el problema es que la fuente, hoy por hoy, que uno podría decir que ostenta la verdad, habría que analizar si realmente está ostentando la verdad. Es que ese es el punto. O sea, el punto es cuando, por ejemplo, unas fuentes supuestamente confiables no obedecen realmente a la verdad, sino a intereses capitalistas de vender. Por ejemplo, sin mencionar medios, hay algunos medios que lo que necesitan es generar impacto social, positivo o negativo. Y con ese impacto lo que implica es que ese medio de comunicación pueda vender. O sea, en el fondo, lo que uno observa es que el interés de muchos de los medios de comunicación es generar un amarillismo extremo que incluso cuando uno ya ve los medios de comunicación y frente al tema especial de COVID o frente a temas políticos, yo a uno no distingue, como lo distinguíamos años atrás, que este periódico es amarillista. Acordémonos del Espacio, por ejemplo. El Espacio. El Cubo, cuando empieza el Cubo, y usted ya compara el Cubo con el colombiano y compara con otras noticieros, revistas, y uno ya no ve la diferencia. O sea, la diferencia de un noticiero a otro o un espacio de informativo a otro cada vez es menos, porque las noticias son todas homogéneas y acuden al morbo para poder vender. O sea, si no hay morbo, no hay ventas. Cuéntame. Hugo, que por ejemplo yo me acuerdo que iniciando la pandemia, uno siempre pues que revisa Google, es que para ver temas relacionados con el tema puede ser, salían siempre 3 noticias iguales. La primera, el coronavirus. La segunda, todo el tema político con los nuevos alcaldes, el presidente Duque, ese era el segundo tema. Sí. El tema era que se iba a acabar el planeta Tierra, porque todas las noticias son relacionadas con que va a caer un meteorito, que estamos próximos a la desviación del centro de la Tierra. Sí. O sea, todas las noticias, ninguna llevaba como un mensaje de esperanza, aparte de que cuando uno ve esas noticias, también hay muchas cosas, pues, de páginas que quieren vender productos, cosas, pues, relacionadas de pronto como con la situación que uno está viviendo, y uno se metía a la del colombiano, se metía, pues, a la del tiempo, y siempre era lo mismo. También esa guerra entre partidos y alcaldes, a ver quién ganaba más rating, quién no. Entonces, al principio yo sí me asusté mucho, yo creo que yo hasta me estaba traumatizando con todas esas noticias, pues porque uno piensa en los hijos, en la familia, claro. Y con el tiempo uno también como ir despertando y diciendo, no, es que pues sí, está bien que esté el coronavirus, pero la vida tiene que continuar también. Entonces, como entender también eso, pero que lastimosamente muchos no lo comprenden así, y uno encuentra muchas familias que en la actualidad tienen mucho miedo. Y las noticias son de desesperanza. Hay muchas familias pánico.
que tienen miedo de salir, que tienen miedo de seguir su vida, que se quedaron sin empleo, que fueron despedidas, o sea, que nada, no hay nada. Sí, lo que pasa es que esa generación del pánico va a traer otra pandemia, y una pandemia ahora sí más real, y es la pandemia de los problemas emocionales, de los problemas psicológicos, de los estados de ánimo de las personas. O sea, el problema que se viene es un problema inmenso, y tú lo estás diciendo, o sea, ese miedo a vivir, ese miedo a vivir, ese miedo a vivir se convirtió en un tema del día a día. O sea, mientras más miedo generaba, el medio más vende. Y aún continúa eso. Tuve la oportunidad ayer de hablar con un amigo. Él es un compañero desde el colegio, imagínense, desde el Pascual Bravo. Yo estoy en el Pascual Bravo, educación pública, y el hombre tuvo la oportunidad de hacer un doctorado en Francia. Y ahí hizo un doctorado sobre la historia de los medicamentos. Una maravilla. Tremendo. Sí, y yo le preguntaba, pues, porque tiene otras fuentes científicas, otro tipo de páginas, no nos llegamos todos. Yo decía, ¿qué sucede en el momento con el COVID en el mundo? Entonces me decía, vea, el tema de los rebrotes es un tema real, pero la mayoría de los rebrotes son leves o asintomáticos. Entonces yo le preguntaba, bueno, entonces, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Entonces decía, según una comunidad científica grande alternativa, dicen que es un lobby pro vacuna. O sea, ¿qué significa? Que tienen que mantener el miedo en la población para que el día de mañana, a pesar de que no necesiten la vacuna, se la apliquen. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero invertido. O sea, los estados han gastado demasiado dinero, existen las farmacéuticas que tienen millones invertidos y realmente necesitan mostrarle al mundo que la solución es la vacuna. Que, por ejemplo, uno lo ve de la OMS, sale diciendo que no creamos de que la pandemia se va a superar con la inmunidad de rebaño, por ejemplo. Entonces, ellos le tienen mucho miedo a eso, o sea, que la gente le pierda el miedo a la enfermedad para poder realizar únicamente todo el proceso económico y mundial que implica una vacuna, sin entrar a discutir hasta temas conspiranoicos que ya sí, no, nada de eso. Este hombre lo que decía era eso, hay un lobby mundial y el miedo se tiene que mantener, porque si nosotros dejamos perder el miedo, la gente no lo necesita. Se van a acordar, la pandemia se acaba cuando los gobiernos decían que se acaba y los medios de comunicación decían que se acaba. Total, y es como los medios de manipulación juegan también con nuestra salud mental. Por eso traemos hoy la reflexión de Hipócrates también con todo lo que tiene que saber un hombre a partir, digamos, de sus alegrías, del dolor, del ocio, del abatimiento, de las lamentaciones y cómo yo realmente debo de educarme también en lo que estoy pensando y estoy sintiendo. Claro. Y obviamente el pánico, pues, te genera como ese shock de qué va a pasar. Y Hugo, imagínate que cuando formulamos esta pregunta, mi papá ayer me escribía, mi papá es periodista, mi viejo tiene 75 años y ha trabajado toda la vida en periodismo. O sea, mi papá ha trabajado en los medios, entonces me decía, ¿y qué va a hablar su amigo sobre los medios de comunicación? Entonces, como, que venga, ¿qué va a hablar? Y yo le decía, no, viejo, creo que todas las miradas valen y más también desde la importancia de lo que el otro opina sin necesidad de ser periodista o comunicador social. Es también cómo esos medios de comunicación hacen lo que hacen hoy en día a través de la publicidad, lo que vemos en redes sociales, lo que consumimos. Entonces, es también qué clase de criterio nos están dando los medios de comunicación para encarar la vida. Hugo, ¿cómo encara la vida a partir de estos medios de comunicación donde todo el tiempo con este postulado que vos das, de sí sabemos de que hay amarillismo, de que hay un tema de rating, obvio hay unos medios independientes, ¿cierto? A los que nos gusta la silla vacía o los que nos gusta ver o leer otro tipo, digamos, de noticias o fuentes, ejemplo, digamos, acá en Colombia, Noticias 1, que los vetaron y tuvieron que irse a Cable Noticias y poder estar por ahí y porque tienen otra forma de abordar la noticia. Entonces, para los que vemos
las noticias de otra mirada nos dicen izquierdistas, comunistas, y no es eso. ¿Cómo entender esos medios de comunicación, no solamente ahorita en medio de la pandemia, sino en la pospandemia? No, yo pienso que tenemos que generar en el día a día, en la conversación con el otro, en lo que estamos haciendo en este momento, una mirada crítica, ¿cierto? O sea, de no creer que porque lo dice la BBC o no creer que porque le dice el RCN y Caracol es voz divina y que no puede tener una alternativa de lectura, ¿cierto? Incluso realmente me parece que no es el cuarto poder, es el primer poder, los medios de comunicación. Un medio de comunicación puede subir un presidente o acabar un presidente, acabar una nación, o sea, puede hacer lo que quiera. Recordemos a George Orwell con esa gran novela en donde la gente realmente creía en Estados Unidos que estaban siendo invadidos por los extraterrestres y la gente salió como loca porque realmente creía que venían mientras él leía la novela. Y es eso, o sea, el medio de comunicación en el hoy por hoy tiene una gran influencia. Creo que ahí están las redes sociales, el contacto con el otro y esa posición crítica que nos permite realmente tener una mirada alternativa y una propuesta de tener otras verdades. Es que el problema es creer que existe una sola verdad y desde ahí se genera un conflicto profundo, ¿cierto? Incluso recuerdo alguna periodista, pero ¿por qué no creen? No tienen miedo, era como consternada en la presentación, una periodista de Caracol. Pero es eso, es porque también ya las redes sociales permiten acceder a otro tipo de periodismo alternativo, muy importante, muy interesante, también mirándolo con una manera crítica, porque el hecho de ser alternativo tampoco implica pues que sea totalmente confiable. Yo creo que es una posición de prevención y una mirada cuidadosa. Total. Y bueno, cuando uno mira, digamos, esas noticias a nivel internacional de cómo abordan también la pandemia, ejemplo, yo hablaba con una amiga hace unos 15 días que vive en Alemania y me decía que hace ya como un mes largo, pues obviamente la curva ya ha disminuido bastante, pero que volvieron a reactivar todo, obvio, con otra realidad, con todos estos cuidados pues de bioseguridad y demás, pero pues el gobierno les manifestaba, hombre, nosotros no podemos tener al mundo encerrado porque pues la economía tiene que moverse, si vos no trabajas pues no comes y si no comes pues no sobrevivís, es parte también de ese sistema, de ese neoliberalismo tan salvaje en el que estamos viviendo. Hugo, ¿cómo lo asumís vos en medio de esas noticias? Y como decía ahorita mi esposa, a esas noticias que están tan llenas de desesperanza, o sea, de caos. Imagínate, digamos, las noticias se han disparado, por ejemplo, en Colombia, índices de feminicidios, líderes sociales, suicidios. O sea, obvio, esa realidad la hemos vivido aquí en Colombia hace muchos años, pero eso hace parte también de la realidad de Latinoamérica también, ¿cierto? Claro. ¿Cómo asumir eso también desde el aula, en ese ejercicio tan bonito cuando vos haces ese ejercicio de maestro, de facilitar? Yo lo hago desde la organización, desde las empresas, desde el trabajo social con el impacto en familias acá en Medellín, pero vos desde la escuela, desde el colegio. ¿Cómo yo pienso de tantas redes y de tanto conocimiento que hay hoy en sí, tanta información, de conocimiento, pero ¿cómo encontrar ese equilibrio ahí también con tantos papás ausentes, no podemos decir la palabra porque sería muy grosera, pero eso no importa lo que me venga, ¿cierto? De esta sociedad en la que vivimos y estamos hablando precisamente de la sociedad colombiana, ¿cierto? No solamente de Medellín, sino de Colombia como tal. No, el docente tiene que ser un generador de esperanza, ahí no hay más. O sea, el docente, independientemente de cómo esté en su interior, tiene que generar en los chicos sueños. Esos sueños, por ejemplo, cuando yo me encuentro con los chicos del grado 11, uno tiene que colocarle en ellos esas ganas de estudiar, esas ganas de proyectarse, de continuar el proceso secundario y poder ingresar a la universidad. Entonces, uno lo que tiene que vender es sueños. Nos convertiríamos los docentes, y más en este momento,
no en una carga más de generación de pánico, sino una generación de vida. Y ahí es fundamental, el docente tiene que enseñar a los niños, a los padres de familia, a los chicos, vida. O sea, hay que enseñarles a amar esta vida y a proyectarse. No hay Sí, más. O porque, sea, es que no hay otra. sí, porque por ejemplo, o sea, es muy claro que el coronavirus ha cobrado muchas vidas. Claro, Pero cuando uno visita las familias y las comunas, se está dando cuenta que el coronavirus también está matando proyectos de vida, está matando sueños. Uno habla con los muchachos y dicen, yo ya no quiero volver a estudiar, estoy desmotivado, una vez no vale la pena como seguir luchando por los sueños, porque el panorama es tan gris y el coronavirus afectó tanto esa parte social y económica que, que develó la realidad aún más claro, colombiana, pues, de Latinoamérica, sobre todo, ¿cierto? De lo mal que estamos. No solo tocó la parte económica, sino que tocó la parte mental, social, claro, académica, espiritual, para los que pronto asistían a algún lado, la claro, parte, o sea, tocó todas las áreas. todo. Entonces, uno ve esa desesperanza en esos muchachos, en las familias también. Hoy, por ejemplo, estaba en Bello Oriente y me contaban un caso de una mamá muy joven que tomó la decisión de suicidarse teniendo 2 hijos porque no tenía cómo darles comida. Entonces, sabemos que las cifras del coronavirus por el propio virus es una parte, pero también hay otra parte que es de las personas que a nivel mental hoy no tienen los recursos, no tienen la motivación, no quieren, o sea, seguir soñando porque ven un panorama que le ha vendido también los medios de comunicación tan De- tremendo. Y sabemos que muchas de las familias colombianas ven estos canales y a veces nada más tienen la señal de esos 2 canales como para acabar de rematar. Y sabemos que no es una sociedad muy lectora, de pronto, que más se basa como en la información que le da el otro, ¿cierto? Entonces, yo pienso que la labor y la responsabilidad de todos ahí. Sí, tenemos un virus y lo tenemos que enfrentar y nos tenemos que proteger, pero no podemos dejar que el virus acabe con un país, con una nación, que los medios de comunicación sigan insistiendo en que vamos a estar peor, en que las cosas no van a poder ser, en que todo va pues para abajo, porque entonces el coronavirus sí cobró un poder muy tremendo que está acabando con vidas y con familias y con proyectos y con sueños. Sí, de todas maneras les agradezco mucho la invitación. Creo que era también esa mirada crítica para generar esperanza. Yo creo que eso también estamos como generando esa idea tan bonita que ustedes mismos me han dado a la luz para decir, bueno, estamos en una mirada crítica, pero a partir de eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué nos quedamos? Quedamos con que debemos de cuidarnos y debemos apostarle a vivir, ¿cierto? Y uno como docente o como promotor de la música, eh, hay que seguir soñando. Sabemos que Barón Rojo, por ejemplo, está en el aire, igual que todos los conciertos internacionales, y en estos días ellos mismos escribieron que venían para Latinoamérica. Y lógicamente el concierto está todavía en el aire, no sabemos si en marzo o el otro año podamos tener conciertos, seguro más adelante, pero eso es lo que genera esperanza, ¿cierto? Es que la música vuelve, que los escenarios vuelven, que el abrazo fraterno vuelve y que esto no va a ser para siempre. Y que de esta realidad o nueva realidad tenemos que aprender mucho. Tenemos que ser mejores seres humanos. Ojalá que eso suceda. Así es, Hugo. Ese es como el enfoque y lo que buscamos realmente en estos espacios de encontrarte, porque es el poder de lo simple y es entender de que nos movilizamos a través del cuerpo, de la mente, de la emoción y de encontrarnos con el otro. Claro. Decía Freire, enseñar no es construir el conocimiento no solamente de parte mía, sino que yo lo construyo con el otro, ¿no? No solamente reproducirlo, sino que Maestro Paulo Freire. enseñar aprendes y aprendes enseñando también. Entonces es de doble vía.
Entonces aquí también estamos aprendiendo a partir de la experiencia tuya. Hugo, la última pregunta, y es, Dale. con Sofía, vos que sos papá de la bella Sofía, que está chiquita y está en su proceso también de crecimiento y digamos, los que tenemos esta mirada, digamos, crítica también frente al sistema educativo y los que nos están observando y después los que nos estarán viendo, quedan acá estas reproducciones tanto en Facebook y después lo que montamos también en YouTube, la gente que nos va a estar viendo ahí, que también hay papás. Claro. Ese rol de papá en medio de la comunicación de lo que estamos viendo en este presente, post pandemia, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ese futuro que sí se vive desde el hoy? Que eso es lo que tenemos, este es el ratico que tenemos, el hoy, mañana no sabemos, pero dentro de esos temores, porque también como papás a veces vienen temores, ¿no? El miedo hace parte también de esa realidad, es parte de lo que somos como seres humanos. ¿Qué alberga ahí ese rol de papá dentro de esa educación, esa formación que vos le estás dando a Sofía y obviamente junto con Sandra? No, yo pienso que primero que todo es volver a conquistar los espacios de los niños. Incluso hace como un mes y medio, monté una foto en redes y la titulé Desobediencia Civil. Y la desobediencia civil era estar en un parque con la niña, un parque al aire libre, cerrado de manera ridícula, porque entonces sí hay pico y cédula para ir a un centro comercial, sí había pico y cédula para entrar a un supermercado, pero los parques de los niños cerrados, la gente no ha pensado en los niños. O sea, el desastre psicológico es inmenso y lo coloqué ahí, desobediencia civil. Estamos retomando los espacios de los niños, nada, así, retomando los espacios, que juegue con los niños, que comparta, que salga, que viva. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Qué bien, bacano. Bueno, no sé si Katy aquí quiere decir algo más. No, muchísimas gracias por todos esos aportes y bueno, como decíamos, tiene que ser una reflexión a nivel individual y colectivo también. O sea, no solo pensar en nuestros beneficios, sino que los demás también puedan escuchar este mensaje y reproducirlo porque la gente no se puede morir de miedo. Que se muera de las enfermedades, listo, porque todos nos tenemos que morir. Como decía un científico, el 100% seguro es que usted tenga que morir y se tiene que morir de algo. Pero nos tenemos que cuidar, obviamente, ese es el mensaje. Claro. Pero no podemos tener miedo a salir, a enfrentar la vida, a volver a disfrutar de los espacios, a disfrutar de las personas que nos aman y que están ahí a nuestro lado, pero hacerlo con responsabilidad. Y agradecer también a los médicos, la labor que están haciendo, los enfermeros, también está ahí detrás de, o sea, los que trabajan en los restaurantes, de los hospitales, la gente de seguridad, los guardas, los de oficios varios, o sea, es muchísima gente. También aquí recalcamos esa labor y un abrazo también para ellos, porque hacen una labor muy bonita y es también decirles, no se dejen invadir también de esas malas noticias y llenarnos de pánico. Son unos tesos, de verdad. Sí. Viejo Hugo, mil gracias por acompañarnos. Nos quedamos aquí ya con el gato que nos va a compartir parte de su obra y mil gracias por aportar con tus aportes y en mucho o en poco generar otra mirada, otra óptica, generar conciencia individual y colectiva con un pensamiento crítico, creativo e innovador. Se cuidan mucho. Un abrazo inmenso. Muchas gracias por la invitación. Quédate, hermano. Mil gracias. Un abrazo. Bueno, vamos entonces a invitar a nuestro gato. Voy a ir cargando por acá las imágenes de gato antes de darle entrada. Bueno, ¿cómo queda pues ahí, Tati, la mirada con esto que nos compartía Hugo? No, la mirada es que todos debemos ser responsables frente al autocuidado y el cuidado de los demás. Pero no nos podemos dejar morir del miedo, porque entonces el miedo no nos va a permitir avanzar como personas, como familia, como sociedad y venimos de una crisis muy difícil y yo pienso que más que nunca, o sea, ahora es el momento de unirnos, de apoyarnos los unos a los otros,
de es. apoyar la pequeña empresa, de 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 ayudarnos. ayudarnos entre nosotros mismos para que todos podamos comer, para que todos podamos estar contentos, para que todos podamos disfrutar. Entonces, apoyarnos los unos a los otros y generar esa esperanza que es la que nos motiva también a seguir. Exacto, y la esperanza nace a partir de estas pequeñas acciones. Gato, ¿cómo vamos? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Ahí me Hola. escuchan? Bien, y gracias por acompañarnos, hermano. Ah, bueno. Bueno, seguimos dando nuestra guía de arte como ya es habitual cada 8 días. Y bueno, hoy traemos una obra preciosa que hace eco a la invitación que hoy teníamos. Voy a compartirla por acá. Regáleme un minuto. Por aquí nos decía que los medios de comunicación les interesa más el rating que la solución a la problemática. Entonces, ya sabemos cuál es la solución que nosotros podemos aportar. Bueno, Gato, cuéntanos cómo se llama esta obra, la técnica que trabajaste y bueno, el mensaje que parte también de este sentido de esta obra. Bueno, este es uno de mis primeros cuadros. Este lo hice como en el 2011. Este cuadro prácticamente, eh, si ustedes ven, bueno, primero el nombre. Se llama Banalidades, ¿sí? Pero se escribe, tiene un juego tipográfico, se escribe con V, de banal. De ¿sí? banal. De vanidad, perdón. Donde la vanidad, ¿sí? Asume prácticamente ese cierre de, digamos, de esa visión que uno tiene como persona, ¿sí? Si ustedes ven, pues son dos ojos, los dos ojos tienen unas cremalleras, pero las cremalleras, los dientes, son personas. Y así prácticamente como veníamos al tema Vamos a de... ampliarlo, Gato, para que la gente lo pueda observar. Ah, sí, son caritas, medio cuerpo. Sí, exacto, como la forma de la cremallera. Entonces, Uh-huh. y en el caso, digamos, como la cuestión, digamos, de los medios, ¿sí? De lo que hablaban ahorita. Entonces, es que si nosotros no tenemos una visión objetiva de lo que somos, de lo que queremos, ¿cierto? Y dejamos que las demás personas tomen el control por nosotros, van a eso, van a cerrarnos los ojos, van a cerrarnos la visión que tenemos, ¿sí? Del mundo, de la perspectiva, porque siempre va a haber la gente que te quiere manipular, la gente que envidiosa, que te va a decir, no, no puedes hacer estos sueños, no puedes hacer nada, ¿sí? Porque eso pasa. Entonces, esta es una obra que prácticamente juega como al llamado también de despierta, ¿sí? Si te dejas dominar, vas a quedar así, dormido. Siempre la crítica de las personas, de lo que quieren de ti, de cómo mandarte, de cómo hacerte, ¿sí? Entonces esa es la idea de esta obra. Gato, parte, digamos, también de esos medios de comunicación, no solamente, digamos, la radio, la televisión, las redes sociales, sino también los medios de comunicación que uno escucha en la casa, que uno escucha en ese entorno donde uno crece. Entonces, parte, digamos, también son esos cierres, y es que a muchos les han castrado los sueños desde la infancia. Entonces, y ni siquiera los sueños, el solo hecho de la vivencia, de un ser humano con lo mínimo. Y quiero traer acá un ejemplo dentro de esos chicos con los cuales nosotros hemos compartido a nivel, digamos, de esto que hacemos en educación alternativa. Y es un chico que se llama Juan Esteban. Y es un chico de... ¿Cuántos años tiene Juan Esteban, Tati? 16. 16 años. Y es un chico que en este momento su vida gira en torno solamente a lo que él puede hacer porque no tiene un círculo familiar, no tiene a nadie quien lo acompañe, y eso hace parte, digamos, también de esa realidad de se le cerraron los ojos desde que era muy chico, y no solamente los ojos físicos, ¿no? Los ojos del corazón, los ojos
para poder ver la vida, y eso los lleva a vivir otras realidades que no deben ser los de un chico de esa edad, entre comillas, convencional o normal. No, completamente, o sea, todo va en el apoyo, incluso desde pequeños, o sea, es normal, lo que te decía, aquí la gente siempre le inculcaban era, usted va a estudiar, y usted va a estudiar algo que le dé plata, si no, no, o sea, no lo quiero ver, no lo quiero ver en Bellas Artes, no lo quiero ver siendo músico, no, usted tiene que ser abogado, o contador, entonces, claro, ahí se frustra la gente, hay realmente, y hay tanto talento, ¿sí? O sea, pero porque no le enseñan a la gente a ser feliz, ¿sí? Lógicamente, como decía ahorita Hugo, sí, hay que enseñarle a los niños a ser felices. Lógicamente también hay que enseñarles que cuando llegue la tristeza, también la sepan manejar, ¿sí? No, Sí, claro. ser feliz, ay, sí, que en cualquier momento no falta el trancazo de la vida y no sé cómo darme a esa tristeza, a esa soledad, a lo, digamos, lo que pasó ahorita, esta pandemia, todo el mundo aterrado, todo el mundo en shock, no, es también saber jugar, o sea, yo siempre me baso como en el ajedrez, y es que, hombre, usted va perdiendo la partida, pero desde que usted tenga el rey vivo, o sea, tiene juego, ¿sí? O sea, aquí no, todavía usted puede jugar, ¿sí? Entonces la gente trata como de a veces aplacarse y lamentablemente hay mucha gente que no tiene la misma suerte que uno, ¿sí? Que no creció en un buen hogar, o en una familia estable o algo. Un buen entorno. Ahí es donde también uno encuentra mentores que pueden ser sus amigos, ¿sí? Y empieza usted a agarrarse, ¿ok? Usted encontró una buena mujer y se empezó a agarrar bien de la vida, ¿sí? Ese es el aprendizaje, como todo. Hay otros que se enganchan mal y si se deja llevar mal, pues también empiezan las consecuencias, ¿sí? Juli, y también como los medios, ¿sí me está escuchando? Sí, claro. Como los medios también pues nos quitan como la mirada, porque por ejemplo, hoy estaba en una casa donde la hija me decía, es que Tatiana, yo muchas veces quiero hablar con mi mamá y ella está pegada al WhatsApp, está todo el tiempo pendiente de lo que le escriben y cuando yo le hablo ella no me presta atención a mí. Entonces, como los medios también, sea digitales, dispositivos, los diferentes canales de comunicación también han ido como fragmentando las relaciones pues de nosotros con nuestros hijos, con nuestra familia, que ha sido una de acuerdo. También. Ha sido una herramienta útil para muchas cosas, pero también hay que reconocer que esa herramienta también mal manejada ha sido un implemento que ha destruido también muchas relaciones y nos hace... Completamente de acuerdo, porque es que uno dice, sí, o sea, sí ha servido. Lo que pasa es que la vida está cambiando y lógicamente también nos está absorbiendo. Antes era de que usted tenía un teléfono y tenía, sí, pegado a la línea y si no contestaba o se dañaba el coco, pues nadie me hablaba. Yo me perdía. Sí, o sea, y uno chévere, o sea, tiene como tener tiempo para uno, pero sí, ahorita es como la era de la inmediatez. ¿Sí? Entonces usted tiene que estar esclavizado. Y lo digo yo también porque es que a uno le pasa. Uno está esclavizado a este condenado aparato y claro, cada 5 minutos le hablan, usted está en varios grupos y hablan, entonces usted también como que tiene esa vaina y a ver quién habló y o qué me está pidiendo el cliente. Sí, Y lo que vos dices, efectivamente, cualquier hora del día y uno ahí pegado, y entonces viene el niño, y, hola papi, y una preguntita y uno, espérate un momentico porque me toca atender primero aquí este WhatsApp, me toca atender primero a esta persona, ¿sí? Entonces, claro, ahora con lo de la pandemia peor porque es que ahora usted trabaja en la casa. Así es. Entonces, está con los niños en la casa, está lidiando con el trabajo, ¿sí? Está lidiando con los clientes, no, o sea, es complicado, o sea, pero toca saberlo llevar. Si no es fácil, no nos ha tocado fácil ahorita en esto, pero definitivamente toca siempre, digamos, tener la puerta abierta es a la familia, a los niños, o sea, yo también pienso eso, no me excuso porque a veces mi hijo, incluso los dos niños me dicen eso, siempre estás trabajando,
siempre estás haciendo esto. Entonces una vez es como que ay, la autorreflexión, no, tengo que parar y ese celular a la miércoles y ya sigo, voy con mis hijos y, ¿sí? Pero entonces es también ese juego, es también saber rodear. ¿Sí? Yo creo que, digamos, en banalidades es eso, es saber jugar con, con ese espacio, con esa libertad también, porque es que estamos perdidos, estamos amarrados, estamos a los comentarios, a las personas, a la tecnología. O sea, lo que necesita uno es respirar. Sí, y a veces estamos como tan, como decía Hugo, o sea, es tanto el terror y el miedo que uno a veces hasta dedica más horas a leer todas las cosas que publican del coronavirus, de la vacuna, que primero dijeron que ya estaba la solución y después dijeron que ya no era tan efectiva, entonces uno es como, ay, pero ¿cómo así? Pero No, ya total. sí, Aquí entonces una cosa, juegan todo el tiempo con los sentimientos de uno también y con las emociones y hasta con la propia vida de uno, porque uno dice, Dios mío, entonces si no encuentran la solución todos nos vamos a morir. no, Entonces, total. esa esperanza se va retransmitiendo también a nuestros hijos y a las personas que están a al lado. Y cuando uno se entera que se murió fulanito por coronavirus, entonces peor. Exacto. Sí, 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 completamente de acuerdo. Aquí yo, digamos, en la casa tengo, o sea, no tenemos televisión, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos parabólica o claro, no, nada. O sea, todo tenemos por internet, o Netflix o películas descargamos, o, sí, pero no vemos noticias. Sí, a veces hay que medio, como que uno lee o revisa, pero estamos calmados de esa guerra psicológica que mi esposa estaba asustadísima al principio, o sea, no dormía, o sea, Sí, estaba psicoseada. también escuchando, yo le decía, no, Claro, y eso es cálmate, porque, o sea, no, o sea, calmados, porque si no, vamos a enloquecer todo. totalmente, Vamos a totalmente. ver menos noticias por lo mismo, porque era la jartera, o sea, lo que decía Hugo, o sea, a uno ya le das piedra, porque es que las noticias, o sea, me da tristeza con los que estudian periodismo y son realmente periodistas, pero no este tipo de personajes que se montan, ¿sí? Y son prepagos y prácticamente se venden al mejor postor para decir lo que yo quiera decir para mantener mi puesto. O sea, están también amarrados, esclavizados y vendidos por algo, por una fuerza mayor, por decirlo así. Entonces, no, eso aburre, realmente eso aburre. Sí, ese término de la libertad de prensa, Ah, no solamente de ser libres de decir algo, sino realmente lo que estoy transmitiendo sí es libre. Aquí dicen, hay que enseñar a los niños a disfrutar de las alegrías y de las tristezas, porque la vida está llena de valles y montañas. Totalmente sí, sí. Bueno, no, Gato, queremos darte las gracias y bueno, queremos compartir aquí siempre nuestras redes. Estamos para ayudarles. Nosotros estamos generando estos espacios como conversatorios, puntos de encuentro. Por eso dice encontrarte, el poder de lo simple, pero encontrarte es con el otro, pero también contigo mismo, para generar precisamente eso, conciencia individual, conciencia colectiva, entender que tenemos que conocer nuestro cerebro, que tenemos que conocer nuestra mente, nuestras emociones, que tenemos que comprender nuestro cuerpo, porque lamentablemente estamos viviendo en una era donde hay demasiado acceso a la información, pero también estamos llenos de noticias que pues nos llenan de desesperanza, de desánimo, y parte, digamos, de la obra que trae hoy también el gato es, venga, Ahora sí. abramos los ojos, necesitamos del otro para eso también, y a medida que los vamos abriendo, vamos entendiendo que la vida va mucho más allá que casa, carro y beca y todo es plata y tú eres el mejor. No, es otra mirada, una mirada desde la esperanza también. sí, yo creo que lo bueno de esto también, o sea, como todo, lo bueno también de las nuevas tecnologías es que nos está abriendo los ojos, nos está ya también como a no creer como borregos, sí, que detrás uno del otro, haciendo fila y hasta el matadero, no. Yo creo que eso también nos despierta más. Ahí en banalidades se muestra, o sea, si estás eh, rodeado de personas que te van a someter, ahí vas a quedar sometido. No puedes abrir los ojos, te vas a quedar plasmado,
¿sí? Es como la idea también de darle esperanza a la gente, oiga, abra los ojos, despierte, ¿sí? Sí, así es, y esto es de una pequeña manada, se va sumando la gente y bueno, es parte, digamos, del propósito de lo que hacemos. Primero, darle las gracias a Gato por estar acá. Por favor, ahí están sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Esto es una pequeña muestra del arte que él hace también y es parte de lo que conecta con los invitados que tenemos cada 8 días. Y lo siguiente, pues decirles que nuestra marca familiar con Tati y conmigo está enfocada en brindarles ayuda en habilidades para la vida, tanto para su familia, para las personas con las cuales usted trabaja, su comunidad, su empresa, estamos para ayudarles. Así que cualquier cosa no duden en escribirnos y bueno, también darle las gracias a Objetivo Musical, gracias a David por acompañarnos también para que lo sigan en las redes. Dentro de 8 días lo vamos a tener acá también con nosotros. La idea es que sigamos ahí sumando. Y también a Hugo Caro para que sigan, coman la pizza muy rica aquí en Medellín, en Rock Symphony. Ahí también damos la publicidad. Entonces, para que por favor estén también ahí en Rock Symphony y en Plancha Sonora, excelentes locales donde pueden ir a escuchar música, compartir en familia y con amigos en las Torres de Bombona, aquí en Medellín, Colombia. Bueno, mil gracias, Tato. Estamos hablando. Cuídense mucho. Buenas noches. Muy bien. Esta noche. Un Gracias. abrazo. Cuídense mucho. Gracias, chao. Feliz noche. Cuídense mucho. Feliz noche. Estamos en contacto. Chao.